deseo, eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Y casi quedándonos por este lado, habíamos dicho la importancia de presentarnos delante de Él. ¿Se acuerdan? Ese es el paso más trascendental que existe. Habíamos dicho un poquito, para resumir, al acercarnos al monte Sinaí, había una situación de respeto, de temor. Nadie podía pasar los límites, nadie podía de una manera irrespetuosa pasar los límites establecidos por Dios. Dios en el monte humeaba, temblaba la tierra, su presencia era total, una presencia de Dios. Y lo que Dios decía en Éxodo, no, santifíquense, laven sus ropas, que al tercer día voy a retornar con ustedes. Hoy conságrense, mañana santifíquense, porque al tercer día estaré con ustedes. Hemos hablado inclusive de un tercer milenio que nos habla el libro de Oseas, del retorno del Señor Jesús. Pero lo que claramente establecimos es que el retorno del Señor está cerca. Y hoy yo no puedo olvidar el mismo principio que sigue vigente, que no ha cambiado, que la iglesia, o sea, la casa del Señor, pero no tanto la casa, sino el que está en la casa del Señor, merece respeto. Y la gente de antes tenía mucho temor. Habíamos hablado de la iglesia en un principio. La iglesia cuando se fundó, la iglesia cuando empezó a caminar, un terrible respeto al Señor. Los hombres de antes no manejaban el nombre de Dios, no se mencionaba, su nombre era impronunciable, no podía mencionarlo. Y para escribir, los que escribían, se me fue ahorita el nombre, los que ponían las letras, usaban una pluma de oro y una tinta de oro, y escribían una sola vez su nombre y no volvían a usar la misma pluma. Y en la iglesia primitiva, cuando se mencionaba el nombre de Jesús, todos se arrodillaban. Entonces al principio era el temor y el temblor. Y lo que habíamos dicho, no, en este tiempo algo que cambió en la iglesia, ¿cuál es? O qué ha sido, es la falta de reverencia a las cosas del Señor. La iglesia ha sido inundada por espectáculos, ha sido inundada por cosas que ya no son como Dios quiere. Se ha perdido el temor, se ha perdido el respeto, y el mismo Dios de Hebreos que nos habla de Sión, que vamos a verlo posteriormente, dice: Él es fuego consumidor. Y lo que Él está pidiendo en este tiempo para irnos con Él es volver al principio del temor y la santidad. Y algo que les dice, ¿no?, a su pueblo es: vístanse, o sea, cámbiense de ropa. Dice que Jacob tenía dioses y él tuvo que sacar los dioses, y él dijo a su familia: tenemos que bañarnos porque mañana vamos a encontrarnos con Él, sáquense la ropa. Entonces la ropa tenía mucho significado bíblicamente. Entonces Jacob hizo un encuentro con Dios. Entonces la gente lo que tenía que hacer es mudarse la ropa, ¿ya?, bañarse y estar preparado para el encuentro con el Señor. Y lo hacía ¿cómo? En temor. Hasta ahora, hermanos, este principio sigue. Nosotros hemos sido revestidos de Jesús. Cuando Cristo vino a morir por nosotros, Él nos vistió con su sangre. Tenemos vestiduras. La Biblia dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte aceite. Cuando una mancha aparecía en una casa, había que destrozar la casa. Cuando una mancha aparecía en el cuerpo, había que tratar a esa persona, porque la mancha implicaba ¿qué? Pecado. Efesios dice que el Señor presentará a su iglesia, toda una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Entonces cuando la mancha proliferaba, inundaba todo y había que quemar. Y uno que tenía la mancha de la lepra, por muy blanca que sea, deberían sacarlo del campamento. Y para que vuelva al campamento, su mancha debería desaparecer. Nosotros tenemos que volver al campamento del Señor nuevamente, pero volver a las cosas de Dios. Entonces para eso Dios, ¿qué está tratando? Las manchas en los vestidos. Y para eso, ¿qué debo hacer? Volver nuevamente a la santidad y al temor de Dios. Alguien me preguntó y me dijo:
¿Qué diferencia hay entre una iglesia de santidad y una de las asambleas de Dios? Es que la iglesia de santidad enfatiza la santidad de las asambleas. No, todos enfatizamos la santidad. Y tanto por el nombre, y perdón por favor si alguien lo escucha, tanto por el nombre o no, mucha iglesia ha perdido la santidad, la consagración al Señor. Y la santidad se reflejaba ¿en qué? En los vestidos. Entonces por eso habíamos aplicado inclusive la lección, ¿no? No era subir por subir al altar. Y antes había normas establecidas que quien subía al altar, aún los ministros de alabanza, por el respeto y el temor que le tenían a Dios, deberían vestir acorde a la dignidad para quien estaban tocando. Pero para nosotros no solamente es exterior, sino también interior. Y la Biblia en Apocalipsis nos habla acerca de las vestiduras. Dios dice, laven sus vestiduras. Éxodo nos dice eso, laven sus vestiduras. Y en Apocalipsis nos habla de los eventos finales, de gente que no lava sus vestiduras o de gente que sí va a lavar sus vestiduras en este tiempo. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, Sardis era una iglesia que tenía nombre de vivo pero que estaba muerto. Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, era una iglesia que había perdido toda santidad. O sea, mire, la Biblia en Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es lo que me permite acercarme al Señor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos de la ofrenda? ¿Qué era mayor que la ofrenda? ¿Quién estaba en el templo? Ahora me está diciendo Dios, hay iglesias que tienen mucho programa, mucha actividad, muchas cosas que hacer, pero han olvidado el temor a Dios, han olvidado su santidad y tienen nombre de que vive, pero están muertas. No hay vida en ellos. Y esta ciudad de Sardis significan los escogidos, los que fueron sacados, significa su nombre. Era una ciudad que de verdad estaba muy próspera, pero la Biblia dice es una iglesia muerta. Entonces no es la actividad, no es la mucha programación la que hace una iglesia. Esa es parte. La Biblia dice que hemos sido creados para obras y buenas obras. Pero una actividad sin temor a Dios, una actividad sin santidad, hace que la iglesia esté muerta. Y hoy día, hermanos, los espectáculos, juego de humos, bailes, recuperación de la música que es del mundo para Dios, etcétera, etcétera, implica que es una iglesia muerta. Entonces, cuando una iglesia está muerta, por muchas señales que hayan, porque las señales no son, pues, no es algo que yo me voy a aferrar. Hubo un hombre que pidió la doble unción, pero nunca fue arrebatado como Elías. O sea, mire lo que yo le quiero explicar. Un hombre, Elías, que tuvo la unción de Dios, fue arrebatado. Y otro hombre que le pidió la doble unción, murió en la tierra. O sea, la doble unción, el trabajar para Dios con mayor fuerza, no es garantía en el sentido de vivir conforme a las cosas del Señor, o sea, en temor, en vivir agradándole a Él. Ahora, no quiero decir que Eliseo fue un mal hombre, ni un mal profeta, ni en ningún sentido, pero lo que quiero decirles es que la doble unción no te garantiza que te vayas como Elías. En cambio, Elías, siendo un hombre de Dios, temeroso de las cosas de Dios, fue arrebatado y llevado al cielo por carros de fuego. En cambio, el hombre que se quedó con él, que pidió la doble unción, tuvo señales, pero murió en la tierra. Esa es la diferencia. Nosotros pedimos la doble unción, sí, pero la doble unción debe ser acompañada ¿por qué? Por obras que realmente me acerquen a Dios y yo pueda sentir temor ante Él. Entonces era algo que había que hacerlo. Entonces esta iglesia estaba muerta, había mucha es que por eso Jesús habla, ¿no se acuerdan? En Corintios decíamos, predican otro evangelio, predican otro espíritu y predican otro Jesús. Entonces, ¿de qué unción podemos hablar? ¿De qué situación? Si hay otra cosa que se mueve. Esta iglesia tenía mucha abundancia, mucha riqueza y estaban seguros de que eran inexpugnables. Ellos vivían casi entre peñascos, entre rocas, y al vivir ahí estaban confiados de que nadie podía entrar a su ciudad y ni siquiera ya vigilaron. Tuvieron excesiva confianza. Y ese es el problema hoy de la iglesia. Hay excesiva confianza de lo que estamos haciendo está bien y no vigilamos, o sea, no velamos la venida del Señor Jesucristo. Entonces, tal como le digo, hay tanta exagerada confianza de que vamos a ser perdonados en todo, que Dios es bueno, cierto.
Pero esta iglesia de Sardis, no vigilaba. Y un día dice que Ciro lo conquistó cuando uno de los guardias hizo caer su casco y se metió por una rendija y hubo una pasada. Entonces entraron para ahí y 2 veces fueron conquistados por los babilonios y una tercera. ¿Por qué? Por su excesiva confianza. Hoy la iglesia puede estar muy confiada, puede pensar que la actividad que está haciendo le es suficiente, pero no, Dios está pidiendo ¿qué? Temor a Dios, un temor a Dios y un acercamiento a Él. Esta ciudad fue poderosa que en la confección de vestiduras, especialmente en los vestidos de lana y la tintura, o sea, los textiles, los tintes que existían. O sea, tenían ropa, había mucho lujo, pero ¿qué habían descuidado? Sus vestiduras. Una iglesia que a la vista de todos era una iglesia poderosa, con actividades, canciones, alabanza, mucha actividad, pero que en realidad estaba muerta. Cuando yo voy a esto y voy desglosando la situación, la Biblia dice, pero ahí en medio de esa iglesia hay un remanente, hay un pequeño grupo, hay un pequeño grupo. Entonces, yo no tengo nada contra las mega iglesias en absoluto, pero esa no es garantía de que estemos en lo correcto. Porque la Biblia dice, hay pocas personas que de verdad están buscando la santidad. Y lo poco entre lo poco sería todavía más terrible, ¿no ve? Si nosotros somos pocos y más pocos seríamos los que seamos elegidos, es porque se ha perdido el temor a Dios. ¿Ya? La palabra pocos es oligón, que significa pocos en cantidad, pequeño. Pero dice pocas personas, y esa palabra personas la hemos hablado mucho en el Nuevo Testamento cuando hemos hablado del nombre. ¿Se acuerda del nombre? ¿Ya? Aquel que confiese el nombre será salvo. Todo aquel que cree en el nombre. Y esa palabra nombre es ónoma, que significa carácter, autoridad. Entonces la Biblia me está diciendo que hay pocas personas con carácter y autoridad de enfrentar lo que existía ahí. Enseguida les voy mostrando. En esta ciudad había una diosa Cibeles, ¿ya? Y esta diosa, también conocida como Artemisa y Diana de los Efesios posteriormente, era una diosa de la fecundidad. ¿Ya? Las mujeres que estaban parturientas encomendaban a sus niños a ella porque ésta podía darle vida, dice. Esta Cibeles dice que cuando era una diosa, se enamoró de su propio hijo, dice la mitología, ¿ya? Se enamoró de su propio hijo y tuvo celos de su hijo. Y su hijo dice que se castró para que su madre no desconfiara, o sea, una relación totalmente ilícita. Y dice la mitología, dice no, que el joven se desangró por haberse castrado por su madre. Pero que su madre las resucitó. Por eso todos a ellas le encomendaban sus hijos en el momento de nacer. Y la forma de culto que existía a esta mujer, a esta diosa, era pues orgías sexuales, desenfrenos sexuales totalmente. Pero estas pocas personas, en medio de toda esta seguridad, riqueza, inmoralidad existentes, tuvieron carácter y autoridad. ¿Para qué? Para afrontar y decir no. Para no ceder, para no caer en la situación de mayoría que existía. Porque la mayoría, hermanos, estaba totalmente desviado de las cosas del Señor. Entonces eran personas con carácter que dijeron no vamos a manchar nuestras vestiduras. Y la palabra manchado es moluno, que significa ensuciar, contaminar, embadurnar como con barro o suciedad. Entonces, no permitieron que sus vestiduras fueran manchadas. Ahora, eso fue un costo para sus vidas, sí, porque los denigraron y hubieron muchas cosas contra ellos, pero tuvieron carácter y autoridad. Ahora, ¿de dónde venía su carácter y esa autoridad? En su temor a Dios, su sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ese carácter y esa autoridad les permitió enfrentar a todo este movimiento que existía. Y ahora, ¿acaso no necesitamos carácter y autoridad a lo que viene? Y como las lecciones son para los ministros de alabanza, pero que nos concierne a todos, hoy necesitamos ministros, aunque son pocos de alabanza, con carácter y autoridad para alabarle solo a Él. Hoy ya bastantes ministros de alabanza existen, entre comillas, que no tienen carácter y autoridad y viven una doble vida y hacen cosas que no están correctas. Ministros de alabanza. Y eso debe cortarse. Son personas que están listas ¿para qué? Para el retorno de Jesús. Están preparadas para el retorno del Señor. Y el Señor dice no, son dignas.
porque enfrentaron, pelearon, lucharon. Y dicen, no, yo voy a caminar con ellos. Y que cuando caminó con ellos, dice que Dios caminó con Enoc y Dios se lo llevó a Enoc. Y esta iglesia limpió sus vestiduras antes de que Jesucristo venga. Por eso cuando leímos en Éxodo dicen, no, es tiempo, hermanos, es tiempo de que limpien sus vestiduras, conságrense. Es tiempo de que entreguen sus vidas al Señor. ¿Ya? Santifíquense, limpien sus vestiduras. No puede ser que estén manchadas. Y estas personas eran dignas, habían logrado triunfar. Entonces hoy, hermanos, a medida que estemos estudiando la lección, veremos que mucha situación hay en la sociedad, en nuestro mundo, que ensucia nuestras vestiduras. Pero lo más grave es que a veces caminamos con las vestiduras sucias. El sumo sacerdote Josué dice que su ropa estaba con excremento, porque no tuvo autoridad ni carácter, porque el pueblo le hizo pecar. Lo vamos a ver después. Y Jesús ahí tuvo que interceder por él, y Satanás lo acusaba. ¿Ya? Ahora, miren algo, yo hablo de alabanza, por eso encuentro de alabanza, pero ¿cuánto nos atañe a nosotros esto? La tribu de Judá, que es la tribu de la alabanza, la tribu que marcha siempre adelante, la tribu que canta al Señor, ¿ya? Es la primera que lava sus vestidos. Leamos por favor Génesis 49, 10, 11. Miren lo que dice. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Ya? O sea, ¿de quién está hablando? De Jesús. Él va a venir a reinar. Él es Dios. Él va a venir. Y Él es el Dios de paz. Es el Dios que da reposo en su silo. Y Él se congregará en todos los pueblos, atando a la vid su pollino. Y dice que Jesús vino en un pollino. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. ¿Por qué tanto Dios se refiere tanto a la alabanza y a la música? ¿Por qué para Dios es tan importante esto? ¿Y por qué Dios pide a la tribu de Judá, que es descendiente de la tribu de Judá, pese que falló, Dios lo guardó? Ni siquiera José es mayor a la tribu de Judá, porque de la tribu de Judá viene Jesús. Tiene el estandarte del león, de la alabanza. Estaban cerca al lugar santísimo, al arca misma de Dios. Dice que estos, los de la tribu de Judá, lavan su ropa en el vino. Y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y dice, y en la sangre de uva su manto. La Santa Cena para ellos, el estar en comunión era lo más principal. ¿Quién? La tribu de Judá. Nosotros de la misma manera debemos lavar, hermanos, nuestros vestidos. Aunque la alegoría misma, la lección misma, el contexto mismo de esto, me está hablando de prosperidad, porque dice que agarraron al pollino y lo ataron en la vid misma. Y no se podía hacer esto porque el pollino se lo podía comer la uva y la vid misma o sacarla. Pero es que había tanta prosperidad que no había problema de atarlo al pollino. Y aquel que estaba se podía bañar en el tinte, o sea, había mucha prosperidad. Pero el fondo mismo de la lección, lo que yo estoy diciendo, es que los ministros de la alabanza, yendo al contexto de ellos, ¿verdad?, tienen que lavar sus ropas en el vino. Y el vino es el nuevo pacto, ¿ya? Y en la sangre, ¿ya?, de uva su manto. Vamos a ver cómo los elegidos de Dios son revestidos doblemente. Entonces, Dios estaba pidiendo totalmente una consagración. Ahora más que nunca, no. Ahora, si voy a nosotros, a cada uno de nosotros, no solamente el ministerio debería ser lavado en el vino, su vestido, y en la sangre de uva, su manto, sino todos nosotros. Y es por eso que cada mes, cada primer día de mes, ¿qué tenemos? La Santa Cena. Y ahí está el vino del pacto. Y es ahí cuando venimos con nuestras vestiduras manchadas. Es ahí cuando venimos, cuando hemos fallado y nos hemos equivocado, y venimos y en el pacto que Dios hizo con nosotros lavamos nuestras vestiduras y tomamos el vino, que es su sangre preciosa. Entonces Dios está pidiendo hoy, antes de que Él venga, que laves tus vestidos. Si nosotros no lavamos hoy nuestros vestidos, lamentablemente uno lo va a lavar ¿dónde? En la gran tribulación. Apocalipsis 3:1.
escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Ya no vigilaba. Sus obras no eran como las que deberían ser. Parecían que le daban a Dios, pero estaban muertos. Y el principal problema de ellos, ¿cuál fue? No vigilaron. Gregoreo creo que es la palabra en griego. No velaron, no estaban despiertos, se confiaron. Y ese es el problema hoy de la iglesia. Pensamos como Sansón, ¿se acuerdan cuando hablamos en la anterior clase? Sansón jugaba con las cosas de Dios y aún así Dios lo socorría y venía su Espíritu Santo. Pensó, no vigiló que iba a venir el tiempo terrible y de juicio para él. Y esta iglesia de Sardis olvidó vigilar y pensó que podía jugar con las cosas de Dios, salir, entrar, salir y entrar. Y no, vino un juicio. Y por eso Dios le dice, no, afirma. Tú estás débil, estás caminando en 2 cosas, no has tomado una decisión. Y no todo está muerto en ti, hay algunas cosas que están por morir. Y si tú no avivas esas cosas, tú de verdad estás muerto. Ahora la otra palabra dice, porque no he hallado tus obras perfectas, o sea, completas. Igual que Saúl, ¿se acuerdan que Dios le mandó una orden a Saúl? Le dijo, elimina todo. Y él dijo, he obedecido, pero no fue completo, fue una obediencia a medias. Y la obediencia a medias no le agrada a Dios. Entonces Dios le está diciendo a esta iglesia, tu obra no es completa. Eres justificado, eres lavado en la sangre de Cristo, pero no estás tomando la decisión. Así que no estás completo. Yo sé que suena duro, hermanos. Yo sé que a veces suena duro como está, pero yo prefiero que sea duro para mí y para usted, porque el tiempo está cerca. La Biblia dice, ¿de qué te vale ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Era el tiempo de pedirle a Dios, de completar la obra, de entregarme a Él. Entonces, otra de las cosas que había pasado, ¿cuál era? Olvido. Y ese es un punto, pero que puede traernos problemas fatales. Que teniendo discipulado y palabra de Dios, olvidemos las exhortaciones de Dios. Son casi 9 años que estamos ya en Jesús te ama. Y desde las primeras veces que yo llegué acá hemos dado discipulado. Pero sería fatal que la gente olvide lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios nos ha hablado. Yo recuerdo las lecciones que hemos dado, las tribus cananeas, lo que Dios nos decía, que volvamos a la Biblia, que su retorno está cerca. Entonces, ¿qué dice Dios? Acuérdate, tienes un problema. Te llega la palabra, pero lo olvidas. No es importante para ti. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pero si tú no vigilas, vendré sobre ti como ladrón, así como a Sardis lo asaltaron. Y no sabrás a qué hora vendré. O sea, ya no les preocupó la venida del Señor. Era una iglesia que trabajaba, que hacía muchas cosas, pero dejó de esperar al Señor. En esta ciudad fue donde la primera vez se acuñó el dinero. ¿Ya? Ahí se adoraba a Cíbeles, que les he dicho, que era Artemisa y Diana. ¿Ya? Era adorada con toda inmoralidad, y les conté lo que hizo ella con su hijo y lo que hizo su hijo. Pero aún así Dios les dio la oportunidad de que se arrepientan y se tornen a la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el retorno del Señor estaba cerca. Apocalipsis 3:5 nos dice, ¿no? El que venciera, o sea, le está diciendo, tienes que vencer. Yo creo que hoy este tiempo es el más difícil. No es mi tiempo. El tiempo que nosotros tuvimos con David y con otros hombres de batalla en mi generación, con Pastor John y otros hermanos, fue un tiempo que la maldad no fue tanto como ahora. La anterior vez hablamos de una guerra, se llama llenura contra llenura, grano maduro contra grano maduro. Y dice la Biblia que la llenura de los hombres de Dios fue tremenda, pero la llenura de Satanás fue tremenda. Hoy estamos viviendo una llenura del maligno. Y esa llenura está haciendo que los tiempos sean más difíciles para los jóvenes de hoy, porque la situación está más complicada. Pero Dios está volviendo a decir, hoy tienes que vencer, y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Miren, la Yuneman, la versión moderna y otras Biblias dicen así, y tiene también esa connotación en el griego. El que venciere así será
Dice, el que venciere será así revestido. O sea que nunca perdió sus vestiduras blancas, sino que cuando venció con sus vestiduras blancas, estos pocos, Dios les dio todavía un galardón más, una ropa más, un manto más sobre sus vidas. Ahora, nuestra lección no es Apocalipsis, pero cuando dice no borraré su nombre del libro de la vida, antes se dice que cuando alguien moría borraban sus registros de la ciudad porque ya no existía más, lo borraban del registro civil, de toda institución lo borraban. Y Dios está diciendo lo mismo, no puede ser borrado tu nombre por no identificarte, por no tener convicción de servirle al Señor. Y todo esto, hermanos, fue un momento duro para estos hombres. Pero cuando vencieron, dice la Biblia, que Dios confesó sus nombres, como cuando con Esteban murió, pues Jesús se puso de pie. Es lo mismo, Él está diciendo, yo voy a estar orgulloso de ustedes. La palabra vestido es perivalor, significa echar encima, envolver, cubrir, revestir. Es ser un manto que les puso Dios por ser vencedores. Entonces esta iglesia, aunque siendo pocos, supieron vencer. Ahora, ¿por qué doblemente vestidos? ¿Ya? Porque es una vestidura, un cubrimiento externo como una capa que nos prepara cuando la iglesia sea llevada por el Señor. Esta es una lección que hemos dado, no sé si se acuerdan. Las facetas del hombre, cómo Dios lo va a transformar para irnos, porque vamos a ser transformados, hermanos. Con este cuerpo, así como estamos, no vamos a poder pasar los cielos y llegar de la presencia de Dios, imposible. Entonces Dios va a transformar nuestros cuerpos y necesitamos un nuevo revestimiento. Es lo que Dios está haciendo en su iglesia, ¿qué es? Está preparando este revestimiento a quienes, para los vencedores. La Biblia dice, carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Y bueno, como nosotros, como cristianos, como iglesia, creemos en el rapto, en el arrebatamiento, esto es pues inconcebible desde el punto de vista humano, científico, de ser trasladados y pasar por el espacio. Imposible. Algo tiene que pasar con nosotros. Entonces Dios dice, al que venciere será revestido. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. ¿Para qué? Para ser trasladados, para que una iglesia sea llevada. Pero Dios está diciendo, cuida tus vestidos. Entonces, esta aplicación va para todos nosotros, pero de manera particular le habló a ¿quién? A la tribu de Judá. La alabanza siempre va a existir, la música siempre va a existir. Existió la música antes de la creación, en los cielos, con lucero. Existió la alabanza, hasta ahora existe cuando vayamos a ver la música en las esferas, la música en el universo. Descubrieron que los planetas al girar, el sol al girar, emite música. Cuando la música fue traída a la tierra con el primer hombre que se llama Jubal, lo trastornó, lo destrozó. La música siempre fue importante. Y la música tiene que ser recuperada para el Señor, pero no como lo hacen ahora, sino conforme a su voluntad. Entonces hoy la iglesia tiene que revestirse, estar listos para el encuentro con el Señor. Ahora, pocos velaban, pocos vigilaban, perdieron de vista el retorno del Señor, ¿ya? Pero, esos pocos, mil disculpas, velaban, esos pocos vigilaban y nunca perdieron ¿qué cosa? La esperanza de que Jesús viene. Y hoy es algo que ha perdido hoy la iglesia, cuando hablo de la iglesia en general. Y tú le hablas a un joven, le hablas a un jovencito hoy aún en la iglesia y le dices, ¿esperas el retorno del Señor? Ah, sí, pero no, soy cristiano, creo que ahí está bien. Han perdido la esperanza. Pero estos sí, se lavaban siempre y esperaban siempre a Jesús, porque querían escapar ¿de qué? De lo que estaba viniendo sobre la tierra. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando. Entonces, ¿qué hacía esta gente? Ya no oraba. Velad para que no entres en tentación. O sea, ya la tentación se metió a la iglesia, ya no oraban, ya no vigilaban. Y las vírgenes dicen que también ya estaban cansadas. Será todo una situación. La Biblia está diciendo, velad pues en todo tiempo, orando. O sea, era una iglesia que no oraba. Era una iglesia que dice, no, orá para que no estés en tentación. Yo no oraba y entró la tentación terriblemente. Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La palabra sardis, ¿qué quiere decir?
los que escapan, los que salen. Entonces la iglesia, hermanos, está a punto de irse. Y en ese irse que yo le estoy hablando, ¿qué necesito? Lavar mis vestiduras y que Dios me revista para este traslado final que va a existir. Locura para muchos, algunos perdieron la esperanza, algunos asisten a la iglesia por asistir, ya no hay el mismo cariño, amor hacia Dios, cantan por cantar, trabajan por cantar, hacen actividad, pero es una iglesia muerta, que ha perdido ¿qué? Su esperanza en el Señor. Vayamos a ver la gente que se queda. La Biblia dice que mucha gente se quedó, no limpió sus vestiduras, no lavó sus vestiduras. La tribu de Judá no lavó sus vestiduras en el vino, ni sus mantos en el jugo de la vid. La alabanza decayó, no había la sangre de Cristo. Eso es lo que siempre yo les digo, ¿no? No había la sangre de Cristo, ni el cordero, no lavaban. Apocalipsis 7:14 me habla de aquellos que se quedaron, de aquellos que no esperaron a Jesús, de aquellos que se confiaron en su vida, de que podían vivir una vida y que Dios siempre les iba a perdonar en un ciclo vicioso. Se quedaron. Vino Jesús, se fue a la iglesia y ellos pues tuvieron que quedarse en la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta gente se quedó. Esta gente se quedó. Esta gente no fue llevada con la iglesia. ¿Ya? Entonces esta gente, ¿dónde lavó sus vestiduras? Debería hacerlo antes, ahora tenemos oportunidad, hermanos. Hoy es el tiempo de lavar nuestras vestiduras. Si usted o yo estamos en un pecado grande y terrible, hoy es el tiempo de lavar las vestiduras. Mañana también lo vas a hacer, hablando del tiempo de que Jesús venga, pero será en la gran tribulación. Y lavaron sus vestiduras en la gran tribulación. ¿Y la lavaron dónde? En la sangre del Cordero. Se emblanqueció. Y lógico, ¿verdad? Como nuestras vestiduras pueden ser blancas con la sangre del Cordero, lo lejos que tenían que ser rojas. Pero cuando antes sacrificaba un cordero, ese cordero, la sangre de ese cordero limpiaba los pecados. Entonces el que emblanquece, el que hace que mis vestiduras sean blancas, es la sangre de Cristo. Entonces esta gente despreció la sangre de Cristo, olvidó el sacrificio de Jesús. Y ahora en la gran tribulación recién comprenden que lo único que les limpia es la sangre del Cordero. Pero tuvieron que hacerlo bajo otras medidas. Ya no es la iglesia. La iglesia se habrá ido con el Señor. ¿Ya? Ahora, los que se quedaron deberían ser tratados. Y lo grave del asunto, lo que dice Daniel 11:35 es terrible. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Entonces, ¿qué significa? Que aún gente que enseñaba, gente con sabiduría, porque la palabra sabio es inteligente, prudente, que entiende, que discierne y profundiza. Nosotros tenemos la palabra que el Señor nos regala, que discernimos, es palabra que Dios nos da inteligente, pero la Biblia dice, aún los sabios caerán. O sea, este tiempo es de tanta guerra del enemigo, hermanos, que su objetivo no solamente es el ministerio de la alabanza o quienes están en el trabajo de Dios, sino aquella gente que está como sabio enseñando la palabra de Dios. Entonces, ¿de quién diríamos? De los pastores y maestros. Dice que muchos de ellos cayeron. Y esos que cayeron, ¿qué pasó? Tuvieron que lavar sus ropas, ¿dónde? En la gran tribulación. Entonces, pues yo le digo, el ser pastor, el ser maestro no te garantiza. El que tengas unción para enseñar no garantiza, aún tuvieras la doble unción. Tú necesitas estar revestido de Dios y vivir en temor y obediencia al Señor, para que cuando Él venga seamos arrebatados como Elías. Entonces sí era un problema que existía. Entonces, porque habrá, dice la Biblia, entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, lo que ahora hay, lo que alguien puede decir es tribulación, no existe, hermanos, no hay. Ni lo que está pasando en Venezuela, ni los países que hay, no es nada con lo que va a venir. ¿Ya? Por eso dice, muchos sabios, inteligentes, serán depurados. La palabra es limpiar el metal. Van a sacar su escoria, ¿a través de qué? De fuego, a través de sufrimiento. ¿Y quiénes son estas personas?
pastores, hombres entendidos, ministros de alabanza que aquí cantaban y exhortaban a la iglesia a que cante, y que cuando la alabanza ellos ejecutaban caía unción de Dios, pero era como por Sansón, misericordia de Dios, pero que había una vida doble que al final los hizo que caer, y ellos tenían que ser refinados a través del sufrimiento, y se quedaron en la gran tribulación. Y la palabra limpiar es: fueron examinados, seleccionados y probados ahí. Y la palabra emblanquecer es: hasta que lleguen a ser blancos por la sangre de Cristo. Y muchos de ellos tuvieron que morir. Sería bueno alguna vez hablar más de esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo sucede? Porque será el reinado del anticristo, y el anticristo entrará con todo y saldrá para vencer. Ahora, sabios que caen en pecado, pastores, líderes, ministros de alabanza que perderán el temor a Dios, perderán la fe, harán enseñanza equivocada y sufrirán una severa tortura. Sus vestiduras serán manchadas. Yo siempre, cuando iba a la iglesia, presentaban dramas y había películas, ¿no?, donde el pastor estaba debatiendo otras cosas antes que la santidad, si los ángeles tenían sexo o no, y ya no se predicaba la santidad ni el temor, hasta que vino el Señor y el pastor se quedó, pues, y lloraba el pastor junto con toda la iglesia. Bueno, esos eran videos que pasaban, pero a medida que pasa el tiempo parece que eso va cumpliéndose. Y Dios permite, hermanos, orar por nuestros pastores, orar por nuestros líderes, para que tomen postura de que el tiempo es para todos, y a todos Dios está exigiendo que laven sus vestiduras. Esto que yo les hablo pasó más o menos en la historia con los macabeos, ¿ya? Con los macabeos, pero que también se aplica a nosotros, ¿ya? Y yo quisiera hablarles de la Inquisición, porque también aplica a ese tiempo, pero también aplica a los tiempos futuros. Ahora, los libros de los macabeos no es un libro inspirado, no está dentro del canon judío ni el canon nuestro. En nuestras Biblias no existe macabeos, no hay macabeos. El libro de Macabeos son libros deuterocanónicos del segundo canon, reconocidos por la Iglesia Católica, y nosotros la tenemos como históricos, pero no inspirados. Pero como historia nos enseña ciertas cosas, y veamos una de las cosas que dice segunda Macabeos. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo. Antíoco hizo eso. Antíoco, dice Epífanes, trajo inclusive el águila real y lo puso en el templo de Dios. Este Antíoco Epífanes agarró un cerdo y en el lugar santísimo lo sacrificó y obligó a los judíos a comer carne de cerdo, y los judíos no comían. Y justo este anciano lo agarraron a este anciano, hicieron eso. Verso 19. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al lugar del suplicio. Y después de haber escupido la carne, se portó como deben portarse los que firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aun por amor a la vida. Los que presidían esta comida prohibida por la ley, y que de tiempo atrás conocían a este hombre, tomándolo aparte, le aconsejaron que se hiciera traer carne preparada por él, la cual estuviera permitida, y que fingiera comer de la carne ofrecida en sacrificio, como lo había ordenado el rey. Y este hombre Eleazar, me recuerda lo que dice Sardis, no se conformó, no se ubicó, no fingió una doble vida. Él dijo: yo voy a servir al Señor. Y le dijeron: no, otra carne come y finges que estás comiendo carne de cerdo, así salvas tu vida. Verso 23. Pero Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable ancianidad y de sus cabellos blancos, que eran señal de sus trabajos y de su distinción, una decisión digna de su conducta intachable desde la niñez, y especialmente digna de la santa ley establecida por Dios, respondió en consecuencia: quíteme la vida de una vez. Por eso dice: no pocas personas con autoridad, pocas personas que tuvieran autoridad y dignidad de defender las cosas de Dios. Y este es Eleazar. ¿Qué hicieron con Eleazar? A mi edad no es digno fingir, y creo que ya no estamos para fingir, hermanos. Y dice él: no quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer que yo, Eleazar, a los 90 años abracé una religión extranjera
y que a causa de mi hipocresía y por una corta breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con esto atraerían sobre mi ancianidad la infamia y la deshonra. Además, aunque ahora evitaría el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Por lo tanto, abandono esta vida con valor para mostrarme digno de mi ancianidad. Y dejó a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándome dispuesto a morir valientemente por nuestros venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó directamente al lugar del suplicio. Los que lo conducían al escuchar sus palabras que ellos tenían por propias de un loco, cambiaron su anterior afabilidad en dureza. Pero Eleazar, ya a punto de morir a causa de los golpes, dijo suspirando: el Señor lo conoce todo sin error. Él sabe que, aunque pude escapar de la muerte, sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes, pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo. Y de esta manera murió, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a la nación entera un ejemplo de valentía y un recuerdo de su virtud. Esto habla los macabeos y la historia nos habla, y lo estoy hablando como un libro histórico. Este no es un libro inspirado, pero dice que los macabeos eran una gente guerrera, celosa de las leyes de Dios, y hubo un anciano que fue ejemplo. Eso pasó en la iglesia de Sardis, ese es el tiempo, pero también dice la Biblia que es para nuestros tiempos. Entonces la pregunta es, ¿a qué nos obligará? Y justo en ese mismo tiempo surgen 7 jóvenes, que a mí me faltaría tiempo para hablar de eso. Sucedió también que 7 hermanos con su madre fueron detenidos. El rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, a comer carne de cerdo, prohibida por la Torá. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así: ¿qué quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a morir antes de faltar a las leyes de nuestros antepasados. Enfurecido, el rey mandó poner fuego en grandes sartenes y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en el nombre de todos le cortaran la lengua, y que le sacaran el cuero cabelludo y le cortaran los pies y las manos en presencia de su madre y de los demás hermanos. Cuando ya estaba completamente mutilado, el rey mandó acercarlo al fuego y todavía con vida echarlo al sartén. Mientras el humo del sartén se esparcía por todas partes, los otros hermanos se animaban entre sí con su madre. Al morir valientemente decían: Yahvé el Elohim está mirando y en verdad tiene compasión de nosotros. Eso fue lo que Moshe dijo en su canto cuando echó en cara al pueblo su infidelidad: Yahvé se compadecerá de su. ¿Se acuerdan que hemos hablado de este cántico? Esta alabanza está en tu cara, tú la cantas pero no la vives, decía. Y aquí está hablando de 7 hermanos el libro de los Macabeos. Y dice que empezaron por el mayor y terminaron en el menor. El segundo sacó su lengua y le dijo: córteme a mí. Le arrancaron el cuero cabelludo, igual lo mataron, y sucesivamente. Hasta el séptimo le trataron de convencer a su madre, pero el séptimo hijo igual se entregó a la muerte y aún mataron a la madre. Estos son tiempos que la Biblia dice van a volver. Antíoco Epífanes es como le digo, es un símil del anticristo. Porque este Antíoco Epífanes entró al lugar santo y se sentó en el trono de Dios e hizo una ofrenda inmunda. Y dice que el anticristo entrará en el trono de Dios y se sentará ahí, y también habrá un tiempo de paz, pero ordenará matar a mucha gente. Entonces me está hablando de los tiempos finales. Y en esos tiempos mucha gente va a tener que pasar lo mismo que ellos, que pasaron pruebas y momentos difíciles. Por eso Mateo 24:21 que dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y estamos viviendo esos tiempos. Solamente que, como les he hablado hace rato, la iglesia de Sardis es una iglesia que está lavando sus vestiduras y no va a vivir estos tiempos. Pero hay una iglesia que se quedó, o una parte del pueblo que se quedó, y está viviendo todo eso. Mire, hablar de esto sería mucho. Daniel, él dijo, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y Daniel es tipo de la iglesia que se va con Jesús. En cambio, los 3 amigos pasan por el fuego. No sabemos el error de ellos, porque la Biblia dice que Daniel decidió y él los arrastró a estos jóvenes. Tal vez no habría en ellos la misma situación de decisión que Daniel, no lo sé, la Biblia no me refiere mucho, pero que sí fueron arrojados al horno, encendido, o sea, calentado 7 veces. Y la Biblia me habla de 7 años de tribulación. Entonces muchos hermanos, igual que los amigos de Daniel, que fueron fieles al Señor, por alguna situación se quedan. Ahora la Biblia me está diciendo,
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea, ¿qué está diciendo David? David está diciendo, es preferible ser humillado ahora, es preferible llorar, es preferible hoy pasar momentos duros, pero irme con el Señor. Y a través de la humillación, a través de lo que Dios va a tratar mi vida, estar listo para ir. Porque si tú no te humillas hoy, si tú no buscas hoy día al Señor, o yo no lo busco al Señor, no lavo mis vestiduras, viene el fuego y el juicio, ¿ya? Hoy, la tribulación que uno tiene no se va a comparar con lo que viene. Cuando se abran los sellos abrirán las trompetas abrirán más cosas, o sea, será terrible lo que viene. La muerte huirá, dice. Los infiernos se abrirán, saldrán tantas cosas, estrellas caerán. Vienen tiempos difíciles. Es lo que vivo hoy, lo que sufro hoy. Por eso dice la Biblia, esta es una leve tribulación y ocasiona a nosotros un peso de gloria, pero no es comparable con lo que viene. ¿Y esto a quién se está refiriendo? A esa iglesia que se ha vuelto confiada, a esa iglesia que ya no quiere alabar, a esa iglesia que viene a la iglesia cuando se le da la gana y cuando no quiere no viene, porque está confiada, ha perdido su esperanza en el Señor. Necesariamente, por una u otra situación se queda. Pero también se refiere a una iglesia que se queda, que alaba, que adora, pero ha perdido la santidad al Señor. Entonces, que vienen esos tiempos, sí. Este hombre Daniel, él decidió, miren, ¿qué dice? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Él propuso. Y por la decisión que él hizo, arrastró a los otros jóvenes. Los arrastró. En cambio de los otros, con todo el respeto debido, no me dice mucho la Biblia, fueron llevados y decidieron junto con Daniel y estuvieron pues en posiciones de privilegio en el reino. Pero cuando fueron arrojados al horno de fuego, no está Daniel. Porque hoy necesitamos jóvenes que decidan no contaminarse con este mundo, no contaminarse con lo que está pasando, hermanos. Pero aún de sabios, yo necesito decidir, usted necesita decidir, porque si no decidimos y quedamos con los otros jóvenes, vamos a pasar ese terrible problema. Estos otros jóvenes pasaron por el horno calentado 7 veces. Miren lo que dice la Biblia. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. ¿Y cuándo? Cuando hubo también música. Dice que Nabucodonosor levantó una estatua de oro, su cabeza de oro y su pecho de plata, ya saben ustedes. Y ordenó que al sonido de la flauta, la zampoña, etcétera, etcétera, todos se doblaran. Y era prefigura del anticristo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que lo que estos jóvenes vivían era el tiempo de lo que se va a vivir en el futuro. Y ordenó que el horno, se llenó de ira y se demudó el aspecto de sus rostros contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y esto no me habla de los 7 años de tribulación y de lo que es la gran tribulación. Pero ahí no está Daniel, porque él decidió. Y hermanos, hoy es tiempo de decidir. Yo sé que no es fácil. Sé que el problema en la universidad, en el trabajo donde tú estás, la tensión es fuerte. Con las leyes que tenemos, la situación de la cultura, que es cultura que debemos volver a la situación de antes, de nuestros antepasados, ha metido todo esto. Ahora con esta situación están pidiendo que sean abolidas la ideología de género, que sé, esas cosas en los colegios están aprovechando, no sé hasta qué punto. Pero todo eso se metió y a veces nuestros niños están en toda esa situación. Tú y yo estamos en esa decisión. Hay algunos que trabajan en trabajos donde de verdad la situación es dura, crítica. Pero este hombre decidió, esa fue la diferencia. No contaminarse. Y por su decisión fue llevada. En cambio Sadrach, Mesach y Abednego, estoy hablando tipológicamente, se quedaron. Y fue calentado el horno 7 veces más. Y la Biblia dice, no habrá tribulación, o sea, no se ha conocido así. La tribulación será. O sea, lo que pasamos ahora, lo que tú lloras, los problemas que tienes, no es nada comparado con lo que viene. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora la historia es linda, porque ahí apareció Jesús. Y en el tiempo de la tribulación mucha gente conocerá a Cristo.
Y dice que serán innumerables naciones, pero que no es la iglesia, porque la iglesia será llevada. Será otro conglomerado de gente que servirán al rey, pero no serán coherederos como nosotros. O sea, no es si no paso esta, paso pues en el desquite, no es eso. Esta situación tiene premio, tiene algo especial para nuestras vidas. Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, aceptaron el sacrificio de Jesús en la cruz. Esas personas tuvieron que reconocer a Jesús. O sea, ¿qué estoy diciendo? Hay una iglesia que hoy adora a Jesús, pero que no tiene respeto a su sangre preciosa. Hay una iglesia que ama a Dios, dice, pero que su vida no está reflejando eso. Y aunque parezca duro para usted y para mí, la Biblia dice ellos se van a quedar. Y en la tribulación recién van a valorar la sangre de Cristo. Y ahí van a lavar sus ropas, ¿ya? Reconociendo el sacrificio de la cruz. Hoy, hermanos, Dios me está diciendo, reconoce el valor de la cruz. Tal vez son momentos difíciles, corre todavía a la iglesia. ¿Qué te está pasando? ¿Qué nos sucede? ¿Por qué la iglesia se ha vuelto lo último para tu vida? Hay otras cosas de más interés. ¿Qué está pasando? Ahora, no digo que lo otro no es importante, pero hay cosas más importantes. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y todo esto vendrá por añadidura. Hay algo que está sucediendo. Apocalipsis 7, 9, 12. Después de esto vi mucha gente, ¿no ve? De todos los países. Y ahí están los 144,000. Un tiempo los testigos de Jehová dijeron, nosotros somos los 144,000. Pero según la estadística, ellos sumaron más, así que no pueden ser. Cayeron por su propio argumento. ¿Ya? Estos 144,000 son gente de cada tribu de Israel. Nunca las tribus de Israel hasta ahora, bueno, antes sí tuvieron, diremos, descendencia, sí conocían su genealogía, pero en este tiempo sí las tribus se conocen. Y de esas tribus hay 144,000 personas que empiezan a predicar por todo el mundo en el reinado del anticristo. ¿Y qué ocasiona? Que mucha gente reciba a Jesús, pero no es antes de la tribulación, es después de la tribulación. Ocurren matanzas, ocurren muchas cosas. Y luego que esta gente se convierte, mira lo que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto vi mucha gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. O sea, en el reino del anticristo va a haber un avivamiento terrible. Si el Espíritu Santo se fue con la iglesia, nunca se fue. O sea, Él, como antes, como le digo, antes Él estaba, pero no residía. Pero la presencia del Espíritu Santo siempre está. Cuando la iglesia estuvo, Él residía en nosotros. Como la iglesia se fue, entonces Él también se fue residiendo en nosotros. Pero su presencia continúa en la tierra. Y esa presencia pues hizo que mucha gente recibiera a Jesús. Y estaban de pie delante, eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del Cordero y del Cordero, del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas. Ahora habían emblanquecido ropas. Y en sus mantos llevaban ramas de palma. Recién, las ramas de palma significan victoria. ¿Cuándo habían tenido victoria? En la gran tribulación. Si podías tenerlo ahora. Ahora podías vivir en victoria. ¿Por qué después? ¿Y qué dice? Y gritaban con fuerte voz: nos ha salvado nuestro Dios que está sentado en el trono y también el Cordero. Y empezaron a cantar y alabar al Señor. Y mira lo que sigue diciendo la Biblia. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y ellos se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios diciendo: alabemos a nuestro Dios. ¿Cuándo empiezan a alabar esta gente? En la tribulación. Yo cuando leía esto decía: ¿y por qué no alabaron antes? Si ahora tienes la oportunidad de alabarle al Señor, ¿por qué no lo haces ahora? Si ahora tienes el tiempo de ministrarle a Dios, de servirle a Dios en distintas fases en la congregación, ¿por qué no lo haces ahora? Es que hoy la iglesia está confiada, está cansada. Pero después la gente empezó a alabar a Dios. Los ángeles se unieron, los ancianos se unieron. Alabemos a nuestro Dios, así sea, admiremos su fama, sabiduría, su poder, fortaleza. Demos a nuestro Dios gracias y honor por siempre. ¿Cuándo? En la tribulación. Si podían hacerlo antes, pudieron haberlo hecho antes, alabarlos, reconocer el poder de Dios, valorar el sacrificio de Jesús. ¿Cuándo lo hicieron? Pasando la gran tribulación.
O es hoy o es mañana. Si tienes un espíritu conformista, mañana puedes decir, pero no sabes lo que viene mañana. Lo que nos habla Macabeos es apenas como un hilo, como una paja, como un grano de arena en lo que va a venir. Vienen días terribles. Hoy es el tiempo. Dios dice, no, hoy es el tiempo de alabarle al Señor. Y hoy Dios está pidiendo, hagan que sus vestidos sean blancos. Hay mucha gente, dio su vida por causa de Jesús, los decapitaron. Y el único medio para dejar de sufrir, ¿cuál era? La muerte. No había otro medio. Más allá en Apocalipsis hablará y dirá que muchos hermanos, ya la muerte se irá inclusive. Y los únicos que morirán serán los cristianos. O sea, una situación terrible. El único modo de victoria, ¿cuál era? La muerte. Vestidos aptos para el servicio sacerdotal. ¿Cuándo? Después de la gran. Ahora estaban ya listos para servir al rey, vestidos con vestiduras sacerdotales. Pero antes, ¿acaso no tenían? ¿Acaso no había la oportunidad? ¿No tienes la oportunidad hoy? En estos 7 años, 8 años que estamos en Jesús Te Ama, siempre hemos dado oportunidad para trabajar. Aún con muchos problemas, hemos dado, hermanos, lugar, cobertura. Aún habiendo oposición, hemos dado, ¿cómo le digo?, la oportunidad de alabarle al Señor. Casi no he sido un hombre que he rechazado, aún exponiendo tal vez, ¿cómo se puede decir? Aún garantizando, no sé cómo podría decir la situación porque es de Dios la obra, pero siempre hubo oportunidad de trabajar. Y alguien que vino arrepentido, siempre hubo una oportunidad de trabajar para acá, porque es ponerse las vestiduras sacerdotales y servirle al Señor. Pero estos sirvieron ¿cuándo? Después. Y eso fue nada grato. La pregunta es, ¿por qué no tener hoy las palmas de victoria? ¿Por qué no hoy servirle al Señor? ¿Por qué mañana? Hoy podemos cantar, reconocer la sangre de Cristo, servirle con todo el corazón. Y dice que estos les sirvieron al Rey en su trono, en Apocalipsis, el anterior versículo. En cambio nosotros, la iglesia que se irá, y Dios tenga misericordia al decir nosotros, seremos coherederos, reinaremos juntamente con Él. Hay diferencias. Entonces hoy Dios está volviendo a decir, laven sus vestiduras. Ministros de alabanza, hombres que ocupan un lugar de privilegio en la iglesia, y aún estés sentado en ese lugar de privilegio, sírvele al Señor. Las palmas de partida son símbolos de victoria, ¿ya? O sea, pasaron un conflicto y conquistaron, vencieron. ¿Pero cómo? A través de su sangre. Ha pagado un precio para encontrar su fe. Apocalipsis 7, 15, 17. Ayúdenme por favor para un poquito que también ustedes participen. 2, 3. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero ellos le van a servir de día y de noche. Nosotros también. Bueno, estoy hablando en fe como iglesia que nos vamos a ir. Pero nosotros no solamente serviremos, sino seremos coherederos con Dios, con Jesús. Viviremos y reinaremos con Él. Entonces el premio para los que hoy nos vamos, si el Señor lo permite en su misericordia, hermanos, es no solamente servir, le serviremos, pero compartiremos con Él el reino. Pero ellos fueron salvos, ellos pasaron la tribulación. Hay otros que muriendo, sus vestiduras fueron emblanquecidas. Cuando abrió el quinto altar, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora sí, pues la palabra ya está en ellos, pero antes la despreciaron. Antes, por eso le decía, ¿no se acuerdan? Retien, yo tengo algo contra ti, recuerda las palabras, ponlos por obra. Ahora recién. Ahora mueren por causa de la palabra. En cambio antes, no.
Ahora tienen un testimonio, brillan, caminan con el Señor. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hubo decapitación, muerte. Tuvieron que dar su vida por Jesús. Ahora la palabra era algo que para ellos significaba morir, creer en la palabra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Por qué se les dieron vestiduras blancas? Porque estaban desnudos. No había cobertura. Desde un principio dije, una iglesia no puede caminar sin cobertura. No hay ministerio sin cobertura. Son desnudos. No hay gente que pueda caminar y hacer las cosas como ellos quieren. Eso es falta de cobertura. La cobertura siempre es importante. Ahora, no me refiero, ya es lo que Dios pone, pero la cobertura viene por un pastor, por una situación que Dios nos ha puesto la cobertura. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mucha gente murió ahí. Y cuando murieron, recibieron vestiduras blancas, porque estaban desnudos. Qué triste es, hermano, vivir una vida rebelde en la iglesia. Qué triste es no tomar en cuenta el consejo. Perdón, yo no quiero hablar de mí, seremos generales. Qué triste es no tomar en cuenta el consejo de los pastores y siervos de Dios, o no tomar en cuenta a quienes trabajan por el Señor y ponerlos en poco. La cobertura es muy importante. Y esta gente estaba desnuda y tuvieron que aprender todo eso. ¿Dónde? En la gran tribulación. Y ahí recibieron y tuvieron que esperar todavía que muchos otros murieran. Y en ese tiempo, hermanos, surgieron pues los 4 jinetes del Apocalipsis. Ellos vieron todo esto, ¿ya? Recibieron sus vestiduras cuando murieron. Y cuando se abrió el quinto sello, ¿ya? Cuando se abrió, se vio eso. Antes, dicen, ¿no?, que el enemigo, Satanás, tuvo sobre ellos poder para vencerlos. Apocalipsis 6:2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Salió venciendo y para vencer. Y Apocalipsis 13:7, ¿qué dice? Y se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hoy tenemos victoria sobre el enemigo. Jesús dijo: yo les he puesto, ya, la iglesia está sobre la cabeza del enemigo, yo les he puesto en victoria. Tenemos victoria cuando cantamos, tenemos victoria cuando adoramos, tenemos victoria cuando venimos a la iglesia, tenemos victoria, hermanos. Y los momentos más duros tenemos victoria en Él. Pero en ese tiempo, no. A Él se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué cosa? Vencerlos. No van a ser tiempos fáciles, van a ser tiempos difíciles. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ese es el anticristo. Y ahí surgió. Y 2 Tesalonicenses 2:7, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Quién es el misterio de la iniquidad? El anticristo. ¿Quién es el misterio de la piedad? Jesús. Un misterio escondido desde los siglos. Antes de la fundación del mundo, dice, el Cordero fue muerto por causa nuestra. Jesús era un misterio escondido para salvarnos. Pero hay otro misterio escondido que ya está en acción, que es el anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Muchos dicen que es la iglesia. Y que la iglesia, como tiene la residencia del Espíritu Santo, se irá y actuará. No habrá quien interceda. Hoy intercedemos, hermanos. Hoy oramos todavía. Todavía en la iglesia alguien dice: oraremos por nuestra nación, oraremos por el presidente. Y eso para. Países como México pasaron terremotos por la idolatría existente. Hay casos, hermanos, del juicio de Dios. Y Bolivia está en juicio. ¿Por qué? Porque todos se han cegado a la Pachamama, se ha consagrado a algo que no es Dios. Y viene un juicio. Pero hay algo que lo detiene todavía para que el anticristo se manifieste totalmente. Pero cuando eso sea quitado, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios, mentirosos. Pues las señales no son garantía.
una vida consagrada en santidad, que viva, esa es garantía. Y vendrá con muchas señales. Entonces son tiempos difíciles. Y la Biblia dice que vino el caballo bermejo, ¿ya? Primero vino el anticristo, que vino para vencer y destrozar. Y vino el caballo bermejo que quita la paz de la tierra y se matan unos a otros. En cambio Jesús, ¿qué dijo? Mi paz os doy, mi paz os dejo, que nadie les quite, ¿ya? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es por eso cuando tenemos un problema hay una paz. Nosotros tenemos paz entre nosotros porque Jesús está. En cambio cuando venga este caballo, dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra la paz. No va a haber paz, la guerra va a ser terrible, y que se matasen unos a otros. Dice que la cuarta parte de la tierra, si no me equivoco, murieron, el 25%, una matanza increíble, y se le dio una espada. Fue un momento que estos hombres vivieron. ¿Quiénes? Los que se quedaron. Luego vino el caballo negro. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Un denario era el salario de un día. Estoy hablando de como 4 panes que valían el salario de todo un día, ¿ya? Y 6 libras de cebada por un denario. O sea, va a haber escasez, no va a haber comida, aunque van a ser respetados el aceite y el vino, pero va a haber una escasez, el trabajo. Así, con el perdón debido a los hermanos venezolanos, su dinero no sirve para nada. Van a venir esos tiempos. ¿Y quiénes se van a quedar ahí? Los que no lavaron sus vestidos. Luego vino el caballo amarillo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. La muerte exige el cuerpo físico y el Hades exige el espíritu. Exigían todo. ¿De quiénes? De esa gente que no supo lavar sus vestidos antes de la tribulación. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, aquí es donde muere, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Una matanza terrible, enfermedades. Pero este caballo exige ¿qué? La muerte física, exige la vida y exige el alma y el espíritu. Hermanos, ¿hasta qué punto uno puede llegar a esta situación? Hoy es el tiempo de alabar, hoy es el tiempo de cantarle al Señor, hoy es el tiempo de adorarle. No es por lo que sientas, es por convicciones. Y en medio de toda esta tragedia, muchos fueron decapitados, ¿ya? Por eso las almas estaban debajo del altar, fueron derramadas con una ofrenda a Dios. Y también significa, reconocieron la sangre de Cristo. Hoy tenemos que reconocer esa sangre. Hoy debemos reconocer que Jesús es nuestro Dios. Hoy tenemos que cantar a la sangre de Cristo. Hoy tenemos que reconocer que Él es nuestro Dios. Hoy, hermanos. Mañana también lo vas a hacer, pero no como hoy. Hoy es el tiempo de adorarle al Señor. A estos no se les dijo que lavaran sus vestiduras, sino que les dieran una nueva vestidura. ¿Qué estaban? Desnudos. No tenían cobertura. No tenían cobertura. No reconocer cobertura, ¿qué es? Desvestirnos, estar desnudos delante del Señor en estos tiempos finales. Y hoy es tiempo de arreglar cualquier situación. Lavar los vestidos significa arreglar mi situación. Arreglar mi situación, porque el Señor viene en cualquier momento. Ya casi finalizando, tengo dos vistas más que quisiera hablar. La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una de las cosas que le odiaron a José fue por las vestiduras que le regalaron. Dice que su padre les regaló una vestidura, ¿ya? Hoy es nuestra oportunidad de servirle al Señor. Si nuestras vestiduras están manchadas, el enemigo va a aprovechar el tiempo. Esta es la última oportunidad. Apocalipsis 22:14 que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas por tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es la única manera de entrar, lavar las vestiduras. Por eso a José, sus hermanos le tenían odio, porque Dios les regaló una vestidura. Su padre les regaló una vestidura. Los colores tienen un significado. Hoy también el enemigo nos odia porque tenemos vestiduras. Por eso hace todo para manchar nuestras vestiduras, ¿ya? Son pocos los que no mancharon.
Y así como José, sus ropas fueron manchados con sangre, agarraron un cordero y lo mancharon con sangre y eso le mandaron a su padre. Pero José, sus vestiduras nunca fueron manchadas con odio ni con rencor, sino con la sangre de Cristo. Y estos pocos hermanos que se salvaron están listos para ir al encuentro. Leamos Génesis 37:3, lo que le estoy diciendo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y eso es lo que nos pasa hoy. Hoy el enemigo nos odia por las vestiduras que tenemos y lo que quiere es mancharlas. Por eso todos los problemas que tenemos, por toda la situación que vivimos, hermanos, el enemigo nos odia con todo su corazón. Dice que cuando Rebeca encontró a Isaac, lo que primero hizo Rebeca fue cubrirse. ¿Ya? Leamos Génesis 24, 63, 65. Miren, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Isaac representa a Jesús y Rebeca a la iglesia. Y para que la iglesia, o sea, para que Rebeca se case con Isaac, ella se cubrió. Hoy la iglesia tiene que cubrirse, porque también está cerca el matrimonio. La única manera de ser parte del arrebatamiento, del encuentro con el Señor, es participar de ese recubrimiento del Señor y la doble, revestidos por el Señor. Hoy necesitamos que el poder de Dios nos cubra. Necesitamos. Hoy mucha gente me ha preguntado y me dice: pastor, ¿qué es el Espíritu Santo? Parece que a veces ni la iglesia sabe lo que es el Espíritu Santo. Necesitamos predicar la unción de Dios para que venga sobre nosotros y nos acerque en santidad al Señor. Son tiempos difíciles. Y esto último, una jovencita violada. Samuel 13:18. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, igual que José, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza, rasgó la sopa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Esta es hermana de Amnón, y dice que Amnón se enamoró de su hermana, pero se enamoró de tal modo que no era un amor sincero, sino quería violarla. Y cuando la llevó a su recámara y su padre dio permiso, dice que pudo más que ella y la violó. Pero dice que esta joven tenía una vestidura interior, y todas las jóvenes de Israel, las jóvenes vírgenes, tenían una vestidura interior que se llama el ketonet, como tienen los sacerdotes. Y esta vestidura, el ketonet, significaba que ellas podían ser la madre del Salvador. Todas esperaban un día casarse y que esas vestiduras representen que eran la madre del Salvador. Pero cuando este joven vino, le arrancó esos vestidos para violarla. Cuando yo hablo de esto, estoy hablando de lo que el enemigo hace con nuestras vidas. Nosotros también esperamos al Mesías. Esa es nuestra esperanza. Así como las vírgenes esperan al Mesías, nosotros esperamos al Mesías. Pero el diablo ha ensado para violar nuestra santidad, ha ensado para violar nuestra consagración a Dios. Y esta joven fue deshonrada y dice que nunca más se casó, aunque algunos dicen que sí se casó, pero dice que le puso un candado a su corazón para nunca más casarse. Dolor en su vida. Y hay mucha gente que ha sido así engañada por el enemigo, que gente inclusive dentro de la iglesia le lastimó, le dañó, violó las cosas que esa persona tenía para adorar al Señor. Ahora, lógicamente no debía suceder eso. Esta joven entró a un lugar donde nunca debería entrar, a solas con un joven. Y ese fue el peor error que ella cometió. Es que era su hermano. Pero la Biblia dice: confianza ni en eso. ¿Ya? Las cenizas eran señal de duelo. Puso cenizas sobre su cabeza. Y cuando una iglesia se quede, va a haber dolor en su vida, cenizas, van a gritar. Las ropas rasgadas simbolizan su vida. Había quedado arruinada. Es igual la iglesia también. Si el enemigo viola nuestra santidad, viola nuestro temor, vamos a quedar arruinados y esperar ¿qué? La tribulación. La mano sobre la cabeza era una señal de exilio y apartamiento. Y mucha gente se quedará allá. Mucha gente tendrá que pasar exiliada porque el anticristo los perseguirá para matarle. Y el clamor ya se consideraba como muerta. ¿Cómo será, hermanos? Yo no quisiera, ni quisiera pensar
que yo predicando, hablando la palabra del Señor, que el Señor viniera y me quedara, ¿cómo sería mi clamor? Es que no es como predicas, no es que enseñas, esos son obras. Lo que a Dios le importa es una vida de temor y de santidad al Señor, porque si no es una iglesia muerta. Y Tamar perdió así. Como les decía, las vírgenes tenían la esperanza de ser la madre del Mesías, por eso tenían una ropa interior, se llama el ketonet, y los sacerdotes también tienen el ketonet, esa ropa blanca. Se lo quitó, no se podía casar más, no podía estar en matrimonio más. Y es igual, cuando la iglesia es mellada y es quitada la santidad y nuestras vestiduras son manchadas, no podemos ir al matrimonio, a las bodas del Cordero. Tenemos que pasar por otro y llegaremos a ser ya no la iglesia que va a las bodas de Caná. Violación, deshonra impiden el matrimonio. ¿En qué estamos deshonrando al Señor? ¿Qué está violando el enemigo en nuestras vidas? ¿Qué vida tenemos? Hay una doble vida, hay algo que está afectando. ¿Qué está violando? Violamos el matrimonio, violamos la santidad. ¿Qué estamos violando? Estamos jugando, hermanos. Nosotros vamos a dar luz al Mesías, tenemos la esperanza de que Él venga. Romanos 13:14 que dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Una forma de violar del enemigo son los deseos de la carne. Y muchos sabios, pastores, hombres grandes, líderes, están cayendo en la infidelidad, en relaciones ilícitas, y sus vestidos están siendo violados. Y cuando venga el Señor, así como dice, tú o yo, si estamos en ese problema, nos quedaremos lamentablemente, y nuestra ropa significa que estará sin vida porque está rasgada, duelo, dolor, la mano en la cabeza porque seremos exiliados. ¿De qué? Del arrebatamiento que viene. ¿Ya? En cambio, nuestras vestiduras, ¿cómo tienen que estar hoy? ¿Sabe por qué no hay milagros en la iglesia? Porque a veces la iglesia no camina como debía caminar, porque no nos revestimos del Señor. Necesitamos revestirnos de Él. Dice que Pablo estaba revestida su vida de la presencia de Jesús. Leamos Hechos 19:12. De tal manera que los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿De quién? De Pablo. De Pablo. O sea, su ropa, él estaba impregnado de Jesús. Dice que las ropas de Jesús brillaban. Los ministros brillan, hermanos. Pues cuando los ministros brillan, dan sanidad a la iglesia, ¿ya? La iglesia es llevada, enfermos son sanados, hasta espíritus malos salen. Satanás no resiste una alabanza en espíritu y en verdad, y la sanidad viene cuando hay una alabanza verdadera. Pero ¿qué pasa cuando los ministros están sucios? La Biblia inclusive dice, ¿no? Acercamos el trono de iniquidad, el trono de Satanás, en vez de acercar el trono de Jesús. En cambio, Pablo, sus vestiduras eran pues de Cristo, estaba revestido de Él. Pedro igual, la Biblia que dice de Pedro, tanto que sacaban a los enfermos o a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Cuando nos revestimos del Señor, hay milagros en la casa, vemos prodigios, vemos milagros. Pero hoy día, ¿por qué la iglesia está así muerta? Hay obras, hay actividad, hay de todo, pero no vemos la presencia de Dios, porque nuestras vestiduras están manchadas. Éxodo dijo, ¿verdad? Hoy santifíquense, mañana laven sus vestidos, que al tercer día yo bajaré con ustedes. Entonces, mis amados ministros, hermanos de la alabanza, hermanos que trabajan en ujieres, que trabajan, que hacen la danza, no olvidemos lavar nuestros vestidos, que el enemigo no nos arrebate la consagración de esa vida. Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente.